Que el Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera y de su hermano Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy traemos el tema ¿quiénes pasarán la gran tribulación? Es una secuencia de los estudios que hemos traído estas últimas semanas y que puedes repasar en este canal de Sony Daniels, un canal que es totalmente gratuito. Te puedes suscribir y ahí puedes estudiar y escudriñar la Sagrada Escritura. Recordemos que este es un canal que no lucramos con la palabra de Dios, no te vendemos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no te pedimos dinero, plata, ofrenda, nada de estas cosas. Nos interesa que solamente nos prestes tus oídos por menos de una hora y te lo devolvemos al final. Aprende y escudriña la palabra de Dios con nosotros, es nuestro objetivo. Así que pon atención, busca tu libro de apuntes y donde puedas anotar. Aquí citamos la Biblia de continuo, pues es importante que no se lo dejes todo a la mente porque se te puede pasar los detalles. Aquí citamos la palabra de Dios de continuo, te citamos mucho la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, y no son mis palabras, sino lo que dice la Sagrada Escritura. Porque el mundo está lleno de falsos maestros, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas que están dando falsas enseñanzas, doctrina de demonios. Es para entretener y quitarle esa esperanza del rapto y el arrebatamiento de la iglesia, que es la esperanza bienaventurada que nos habla el libro de Tito. Así que es vital, hermano, que estemos claros que todo buen cristiano debe alimentarse todos los días y es necesario que lea la palabra de Dios todos los días y se nutra de ahí, porque de ahí su crecimiento espiritual. Es vital que conozcamos la Sagrada Escritura, pues así podemos identificar los tiempos y las profecías y no ser engañados por todo estos vientos de la apostasía que estamos viviendo actualmente en el mundo. Hoy tenemos el tema ¿quiénes pasarán la gran tribulación? Recuerda que aquí es un canal en el cual te hablamos también de las noticias actuales, lo que está aconteciendo alrededor del mundo, y todo llevado a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, y que nos hablan y nos alertan de que ya es pronto el tiempo que se va a venir ese mega evento que nosotros esperamos, ese evento silencioso, pues el mundo entero no se dará cuenta, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes pasarán la gran tribulación? Es la pregunta, y aquí te vamos a despejar algunos detalles. Así que veamos primeramente la noticia y comencemos. Vemos el escándalo por sacerdote que se daba, violaba y las grababa las agresiones a feligresas. Esta es la prueba del caso de un disco duro con contenido sexual que fue hallado en la casa de un sacerdote. Este escándalo, la policía española detuvo este lunes a un sacerdote de 34 años en la localidad de Vélez, en Málaga, acusado de agredir sexualmente al menos 4 mujeres a las que se daba y grababa. Imagínense esto. El Heraldo de México dice: imágenes fuertes captan el asesinato de una mujer a plena luz del día. Las autoridades aseguran que Rosineide se dedicaba al cobro de deuda y el victimario no quiso pagarle y por eso la mató. Así vemos imágenes evidentes en cámaras de seguridad que han sido clave en todo el mundo para lograr dar con los responsables de estos diversos actos de injusticia, de asalto, entre otros crímenes. Tal es el caso de una mujer que fue agredida en la gasolinera de Brasil, a plena luz del día, y que quedó grabado para dar un testigo de lo sucedido. Así se cumple todo lo que dice las profecías en lo que sale en el libro de Mateo 24, versos 12, 37 y 39, y en Miqueas 7, 13. Todos estos escándalos, todos estos fuertes eventos de injusticia, de asesinato, de agresión hacia el sexo femenino en plena luz del día, todo esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los demonios están sobre la tierra, de violencia, de asesinato, de crímenes. Ofelia amenaza con inundaciones y fuerte lluvia en parte de los Estados Unidos. Los remanentes de la tormenta tropical Ofelia amenazaban este domingo con causar inundaciones y fuerte lluvia en parte de los Estados Unidos. Nueva York, aun cuando ha perdido la fuerza de una tormenta tropical, Ofelia amenazaba este domingo con inundar zonas costeras y arrojar fuertes lluvias de Washington DC a la ciudad de Nueva York, con advertencias vigentes de crecidas repentinas de la costa atlántica central del país, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. ¿Cómo afectará al niño a Estados Unidos en invierno y qué se espera? Son preguntas que los científicos se están haciendo, pues los cambios drásticos de temperatura y de cambio climático que están afectando todo el globo terráqueo es un desorden.
Y todo este desorden lo ha provocado ¿quién? El mismo hombre. Y todo esto es apenas principio de dolores. Y no es que se han desatado los sellos del Apocalipsis todavía. Aún no ha ocurrido eso. El otoño boreal acaba de empezar, pero no es demasiado pronto para mirar al invierno, sobre todo porque este puede ser drásticamente diferente al de los últimos años debido al fenómeno del Niño. Este invierno será el primero en varios años en sentir los efectos del fenómeno, que tiene un impacto considerable en el clima durante los meses más fríos del año. El Niño es una de las 3 fases de la oscilación del sur. El Niño, que registra los cambios de temperatura del agua en el Océano Pacífico Ecuatorial, que pueden tener efectos en los patrones meteorológicos de todo el mundo. Sin duda alguna, el aumento de la temperatura a nivel del agua en los océanos, esto mata a los peces. Cada día va a haber menos peces, menos fauna marina. Todo esto está prescrito ya en la Sagrada Escritura, y esto es principio de dolores. Por ejemplo, vemos en Chile cómo se eleva la alerta naranja por la actividad del volcán Villarrica. Todo esto para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios en Isaías 13:13, en Joel 3:20, en Apocalipsis 16:18. Vemos al canciller saudita que pide ante la ONU un Estado palestino y no habla de la normalización con Israel, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. En ese momento, cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. Chile eleva alerta naranja por actividad del volcán Villarrica. Canciller saudita pide ante la ONU un Estado palestino y no habla de la normalización con Israel. Israel ataca puestos militares de Hamas en Gaza por disturbios. Y vemos las fuerzas de defensa de Israel lanzaron un ataque en contra de Hamas tras los disturbios que tuvieron lugar este domingo en los límites de la franja de Gaza. Según la FDI, se usó un dron para atacar 2 puestos militares de Hamas cerca del Burehei en Jabalilla, donde se realizaron disturbios violentos. Desde la zona cercana de Al-Burehei también se lanzó un artefacto explosivo en contra de las tropas israelíes, la valla de seguridad, sin que se registraran heridos. En el enlace judío dice que la FDI y el ejército libanés se enfrentan en la frontera norte de Israel. El sábado por la tarde estallaron enfrentamientos entre la FDI y el ejército libanés cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, después que un vehículo pesado cruzara ilegalmente a Israel, según informes locales. Las Fuerzas Armadas dispararon herramientas de dispersión de protesta como granadas paralizantes contra un tractor que cruzó desde la frontera libanesa hacia la Israel, en la zona del monte Dov, después de que la vigilancia dedicaba el vehículo, según lo registra The Jerusalem Post. Un comunicado emitido por el portavoz de la FDI afirmó que la punta de la herramienta cruzó la línea azul desde el Líbano hacia el área del monte Dov por unos 2 metros apenas, lo que provocó que se dispararan múltiples granadas desde el Líbano hacia donde estaban estacionadas las fuerzas profesionales de las Naciones Unidas del Líbano. Todo esto, cambio climático, las tormentas tropicales de Ofelia que afectan a las costas de las Carolinas, muchos ven los eventos que están ocurriendo y no entienden. Así mismo está, como dice la palabra de Dios, así se lo describe en Mateo 24, 37 y 39. Vieron las señales y no las entendieron hasta que llegó el desastre. México sufrirá temperatura de hasta 50 grados por anticiclón. Estos estados afectados, ¿y cuánto entra? Dice la noticia, para que se cumpla lo que dice Lucas 21, 25 y Apocalipsis 16, 8 y 9. Se forma la tormenta tropical Ofelia frente a las costas de la Carolina. Estas son noticias recientes del 22 de septiembre de este mismo año, 2023. La tormenta tropical Ofelia se formó en la tarde de este viernes frente a las costas de las Carolinas, luego de que el potencial ciclón tropical 16 se fortaleciera. Según informa el Centro Nacional de Huracanes, Ofelia se encuentra a unos 241 kilómetros al sureste del Cape Fear, Carolina del Norte, pero ya está generando fuerte lluvia y ráfaga de viento a las zonas costeras de Carolina del Norte y al sur de Virginia. México sufrirá temperaturas hasta 50 grados por anticiclón. Esto es noticia actual, hermano. Las lluvias en México comenzarán a reducirse en algunos estados de México debido a la alta presión o anticiclón, ya que esta misma semana ingresará al país y traerá alta temperatura, donde algunos sectores del país alcanzarán hasta 50 grados centígrados. Estados del norte y centro del país comenzarán a sentir los efectos del anticiclón desde este mismo 20 de septiembre. Pues ya se encuentran en México y tendremos menos rugosidad, lluvia y clima frío comparado a los días recientes.
Entonces está la pregunta: ¿quiénes pasarán la gran tribulación? Y aquí vamos a dar un pantallazo de lo que es todo lo que va a ocurrir en este periodo, que la palabra lo denomina así, un tiempo que nunca ha ocurrido y nunca pasará más. Algo tan grande como la tribulación y la gran tribulación, ese periodo que está determinado y que tiene diferentes nombres y títulos. Así que sabemos, y vámonos rápidamente a la palabra de Dios. Nos vamos al libro de Mateo 24, 21, 22, que nos dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús advirtió a sus discípulos que los últimos días antes de su segunda venida incluirían un periodo de tiempo más horrible y traumático que cualquier otro momento en la historia de la humanidad. Los discípulos estaban muy familiarizados con este tipo de angustia profetizado, porque muchos de los profetas hebreos habían advertido a Israel que vendría un periodo de sufrimiento tan intenso. En Mateo 24, 21, como lo leímos, entonces habrá una gran tribulación como no ha existido desde el principio del mundo hasta este momento, ni nunca la habrá. Jeremías lo llamó el tiempo de angustia de Jacob. Así lo describe el libro en Jeremías 37. El Antiguo y el Nuevo Testamento se refieren a él con varios nombres, incluido el día del Señor, la 70ª semana, o sea, la semana 70, el día de la desolación, la ira venidera, la hora del juicio, la tribulación y la gran tribulación. Esos son apenas los títulos por los cuales conocemos ese periodo de tiempo, esos 7 años que están por darse. Tanto el profeta Daniel como el apóstol Juan especificaron que este periodo durará 7 años. El príncipe maligno que ha de venir, que es el anticristo que habla la palabra de Dios en Daniel 9:26, confirmará el pacto con Israel, comenzando el periodo de los 7 años. Luego romperá ese pacto a la mitad de los 7 años, profanando así el templo reconstruido en Jerusalén. Pongamos atención y vamos paso por paso. La tribulación será el momento más terrible de sufrimiento y terror que la humanidad haya experimentado, y aunque durará solamente 7 años, sus devastaciones parecerán interminables para aquellos que se pierden el rapto y se quedan atrás en la tierra. Hay varios pasajes proféticos de la Biblia que explican que la tribulación incluirá: número 1, juicio para los que rechazan el Salvador; número 2, conclusión para los que se rebelan contra Dios; número 3, decisión para quienes elíen entre Cristo y el anticristo; número 4, caos que desafiará al falso sentido de seguridad del hombre; número 5, un avivamiento sin precedente y la mayor cosecha de almas jamás dada en la historia. Entonces, ¿cuándo tendrá lugar la tribulación? Es tu pregunta, me imagino. ¿Cuándo será esto? Aunque la Biblia no da una fecha exacta, porque nadie conoce todo, lleva una cronología, un seguimiento, así como el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Nadie puede predecir ni dar fecha, ni hora, ni día, como estos falsos profetas que andan por ahí diciendo cosas locuras. Esos falsos, los apostolocos, le digo yo. Ellos no pueden estar por ahí andando y fomentando el desorden y el caos. Nadie sabe ni el día ni la hora, así lo dice el Señor. Jesús lo dijo. Solamente mi Padre, solamente el Padre sabe. Ni los ángeles saben. Así lo dice la palabra. Entonces, no se puede dar una fecha como lo indica en Mateo 24, 29, 30, que debe ocurrir inmediatamente. ¿Cuándo va a ocurrir la tribulación? Inmediatamente antes de la gloriosa aparición de Cristo. Cuando Jesús mismo regrese a la tierra para destruir al anticristo. Entonces tenemos este periodo conocido así como la tribulación y la gran tribulación. Esos periodos que hemos denominado así la semana 70 de Daniel, el periodo de la ira de Dios, que son 7 años. Que lo podemos dividir en 2 partes, y lo hemos dividido aquí: la tribulación y la gran tribulación, que es a partir de la segunda mitad de este periodo de los 7 años. Se sabe que hay un tiempo de misericordia,
Aquellos que ven la tribulación como solo un tiempo de ira, pasan por alto el hecho de que también es un tiempo de misericordia y gracia. El Señor no amontonará airadamente catástrofes sobre la cabeza de los hombres y mujeres inocentes, sin duda alguna. El Señor da muchos ejemplos en el cual Él saca primero a su remanente, así como hizo con Noé, así como lo hizo en los tiempos de Lot. Las personas que sufren los juicios de Dios durante la tribulación no serán inocentes. Estos rebeldes no solo rechazarán a Dios y su oferta gratuita de salvación, sino que también se entregarán a todos los pecados viles conocidos por el hombre, incluso matar a los que vienen a Cristo durante este periodo. Incluso entonces la esperanza de Dios es que en algún momento se vuelvan a Él. Es así. Por lo tanto, los juicios de la tribulación tienen un doble propósito. ¿Cuál? Castigar a los pecadores empedernidos y mover a otros al arrepentimiento. El siguiente pasaje de Joel ejemplifica esta verdad, nos da un ejemplo. Dice Joel a partir del verso 30, en el capítulo 2. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humos. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí estamos hablando de ese periodo de los 7 años, la tribulación y la gran tribulación. Y todo aquel que invocare, verso 32, el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Innumerables millones, posiblemente miles de millones, se darán cuenta de que aunque se perdieron el rapto debido a su rechazo a Dios y ahora deben soportar los terrores de la tribulación, todavía tienen la oportunidad de ser salvos. El apóstol Juan prevé este evento futuro y así lo dice en el libro de Apocalipsis 7:9. Dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así lo dice: después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, póngame atención, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas. ¿De quién estamos hablando ahí? Todo eso que saldrán del tiempo de la tribulación. Estaban delante del Cordero y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que aquí estamos hablando de los santos de la tribulación. Estos santos de la tribulación, cuyo número es tan grande que no se puede contar, vienen al Señor precisamente debido a las pruebas de la tribulación. Esto demuestra que nuestro santo Dios ama a la humanidad más allá de toda la comprensión humana. No es de extrañar que el apóstol Pedro pudiera escribir aquí, como lo podemos leer en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice el Señor, hermano. Lo dice claramente aquí. El Señor no retarda su promesa. Muchos dicen que la venida del Señor tarda mucho, que no existe el rapto. Entonces, todo es una confusión. ¿Por qué? Porque no estudian ni escudriñan la Sagrada Escritura. No la estudian. Entonces están buscando falsas explicaciones a todo lo que se está dando. En muchos aspectos, el rapto preparará el escenario para la tribulación venidera. Tras la desaparición de millones y millones de cristianos, el mundo no solo estará en estado de shock, sino que también va a experimentar un caos masivo. Esto preparará el escenario perfectamente para el surgimiento del anticristo. Llegará al poder pacíficamente usando la diplomacia. Así va a aparecer el anticristo como un hombre de paz, un hombre muy astuto, hábil en estrategias diplomáticas y también de los ejércitos también, como la presencia del jinete del caballo blanco. Así se va a presentar primero de los 4 jinetes del Apocalipsis, en Apocalipsis 6, 1 y 2. Así lo leemos. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir:
con voz de trueno: ven y mira. Miré, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mucho cuidado cuando leemos esto aquí, porque muchos comienzan a hablar de que este es Jesús, este es Yeshua, este es Jesucristo. No, este no es Jesús, este es el anticristo que trae, en el momento que se desata el primer sello, trae una falsa paz efímera para toda la humanidad. Es una falsa paz, hombre, que va a venir a traer soluciones a las cosas que han ocurrido, como las guerras, el hambre, la destrucción. Aparte que van a estar atónitos y desesperados porque desaparecieron millones de la tierra también. El remanente, la iglesia, los que perseveramos en la creencia de que Jesús va a venir por nosotros y que nos va a sacar de la tierra, pues la iglesia, como lo hemos explicado en múltiples ocasiones, no pasará la tribulación, no pasará ese periodo de la semana 70. La iglesia no lo pasa. Y así lo describe claramente la palabra de Dios, como lo podemos buscar en Apocalipsis 5:9, claramente. En el momento que estamos cantando ese cántico nuevo y nos reunimos de todas las lenguas, pueblos, naciones y linajes, vamos a estar allá alabando al Señor, porque Él es el único digno de desatar los sellos. En ese momento que se va a desatar los sellos, que habla Apocalipsis 5:9, es la iglesia la que está allá en ese momento presenciando y celebrando. Y ese momento es cuando se abre el primer sello. Así que todo esto que están inventando por ahí, que ya se abrieron los sellos, están bien perdidos, no están estudiando la palabra de Dios como debe ser. Así que no le pongan atención a estos falsos maestros. El ascenso del anticristo. Daniel fue el primer profeta que escribió sobre la búsqueda del anticristo de un gobierno mundial. Durante el último siglo, varios grupos como el Consejo de Relaciones Exteriores, las Naciones Unidas, el Club de Roma y otros han estado trabajando febrilmente entre bastidores hacia un gobierno mundial unido, todo en nombre de la paz mundial. Es lo que conocemos como el nuevo orden mundial. Tales condiciones sentarán la base para el ascenso del anticristo al poder. Ya el vacío espiritual dejado por la desaparición de millones de cristianos también permitirá al anticristo promover su plan de establecer una religión mundial, y es lo que se ha fomentado en el mundo, como lo hemos llamado así, lo dice la palabra de Dios, el ecumenismo, donde tratan de unir todas las religiones del mundo en una sola, y en una doctrina solamente, que es la doctrina del demonio, la doctrina del anticristo, la doctrina del dragón, de la serpiente antigua. Esta es la religión del anticristo, la cual están preparando las iglesias a nivel mundial y se están uniendo todas en el ecumenismo. Esta religión pagana unirá todas las religiones, con una excepción del cristianismo bíblico, en una sola. Sin embargo, a través de la obra del Espíritu Santo operando en los 144,000 evangelistas y los 2 testigos en Jerusalén, innumerables personas vendrán a Cristo durante la tribulación, a pesar del hecho de que tal elección probablemente resultará en martirio. En el conflicto global que se viene y que se avecina inmediatamente después de su ascensión pacífica al poder, el anticristo iniciará lo que podríamos llamar la Tercera Guerra Mundial. Y así podemos buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 6 del 3 al 4, con 3 de los 10 líderes regionales que estarán en el poder durante ese momento, ese tiempo. La muerte vendrá a la tierra a una escala sin precedentes. Aquí estamos hablando entonces de la apertura del segundo sello, cuando se abre el sello, el jinete del caballo bermeo, que es la muerte. Esta batalla posiblemente involucre también un intercambio nuclear y será seguida por una inflación masiva, hambruna y enfermedades. Las plagas arrasarán la tierra y una cuarta parte de la población mundial morirá, como lo dice Apocalipsis 6, 5 y 8. Mientras tanto, el anticristo llevará a cabo su venganza contra aquellos que se hayan elegido seguir a Cristo en lugar de que lo sigan a Él, como lo dice Apocalipsis 6, de 9 al 11. El martirio de los santos de la tribulación se va a intensificar a medida que el mundo se sumerja aún más en el caos y la desesperación. La ira divina. Hasta este punto, los juicios que han caído sobre la tierra durante la tribulación no son en gran parte consecuencia de las acciones del hombre, pero de aquí en adelante, sin embargo, los juicios son claramente sobrenaturales. Apocalipsis 6, el verso 12 al 15 dice y describe un terremoto masivo tan grande que toda montaña
isla fue removida de su lugar. También parecen ocurrir erupciones volcánicas masivas, lo que hace que el cielo se vuelva negro y la luna se vuelva roja. El apóstol Juan también escribe sobre objetos como meteoritos que se van a estrellar contra la tierra. La gente de la tierra será plenamente consciente de que está presenciando la obra de la mano de Dios. En Apocalipsis 6:15 dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Estos son los multimillonarios de ahora que están haciendo sus búnkeres subterráneos. Multimillonarios, muchos están haciendo esto, pero allí la muerte ni eso lo va a salvar. Dice el verso 16: decían a los montes y a la peña: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El verso 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse de pie? Luego, después de esto, lloverá granizo, fuego y sangre del cielo, haciendo que se queme una tercera parte de todos los árboles y la hierba de la tierra. 2 meteoros caerán del cielo, matando 1/3 de la vida marina, destruyendo 1/3 de los barcos en el mar y envenenando 1/3 del suministro de agua dulce de la tierra. Va a haber escasez de agua, no va a haber agua. Entonces la oscuridad caerá sobre la tierra, mientras la luz del sol y la luna se atenúan en 1/3. En Apocalipsis 9 describe una plaga de criaturas parecidas a las langostas que pican a la persona. Durante 5 meses he permitido que atormenten a todas aquellas criaturas, que no lo maten, sino que lo atormenten. Y porque aquellos que se pongan la marca de la bestia son los que sufrirán también de úlceras y serán castigados. Solamente aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente, esos no son atormentados por estas plagas. Así como los incrédulos sufrirán en ese tiempo de la gran tribulación. Hay muchos demonios, sin duda alguna, ya se hacen evidentes en el mundo y ya muchos hasta los ven en vivo y en directo. Ya muchos de ellos se dejan ver. Las hordas demoníacas. En Apocalipsis 9, del 3 al 6, nos habla así: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Están poniendo atención? Ahí van a ver también marcados por Dios en sus frentes. Ellos no serán atormentados. Y le fue dado no que lo matasen, sino que lo atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, que sí duele. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La palabra de Dios es clara y nos está advirtiendo lo que se va a venir en ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación. La marca de la bestia. Que si la marca se va a poner por un engaño, no. Aquellos que se queden en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación la tendrán que aceptar, y si no la aceptan serán decapitados. El anticristo romperá su tratado con la nación de Israel, profanará el templo reconstruido en Jerusalén y matará a los 2 testigos que han estado proclamando el evangelio. Y de ese momento va a tomar el control total sobre el sistema monetario del mundo, requiriendo que todos lleven su marca, esa marca de la bestia, que puedas comprar, vender y hacer negocio, o recibir los beneficios de salud y de vivienda y de la alimentación. En Apocalipsis 13, 16 al 18 nos dice así la palabra de Dios: y hacía que a todos, pequeños y grandes, estamos hablando de niños y adultos, pongan atención, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, hermano, la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis. Hay sabiduría en esto. O sea que aquí
La marca será impuesta obligatoria por el anticristo. Mientras tanto, los juicios de Dios continuarán afligiendo a los impíos. Aquellos que tengan la marca de la bestia les saldrán llagas repugnantes. El mar y el agua dulce restante se van a convertir en sangre, como en el tiempo de Egipto. El calor del sol quemará a la imponente del mundo, mientras que la oscuridad envuelve al reino del anticristo con sede en la ciudad reconstruida de Babilonia, así como lo describe la palabra de Dios en Apocalipsis 16, del verso 2 al 11. Dice así la palabra de Dios: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Aquí estamos hablando de la copa de la ira. Recordemos que en este periodo de la tribulación se da los 7 sellos, se tocan las 7 trompetas y se derraman las 7 copas de la ira. Y hay unos 7 truenos de los cuales a Juan no se le permitió escribir. Aquí dice el verso 2, sobre las copas, sobre la tierra, dice: y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Mira, ¿a quién le va a caer esta peste? A los que tienen la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Este se convierte en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. O sea, murieron todos los peces. Entonces, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras santo, porque has juzgado estas cosas. Verso 6, por cuando derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. Verso 7, también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Verso 10. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se convirtió en ¿qué? Se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hemos visto todos estos acontecimientos que se darán durante el tiempo de la tribulación, la gran tribulación. ¿Quiénes pasarán la tribulación? Es tu elección, hermano. Tú eliges si estás con Cristo o decides entretenerte en los placeres de este mundo ahorita mismo, en los afanes de esta tierra, y no irte en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Aquellos que no se van definitivamente en el rapto se quedan al tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y todas estas cosas son las que esperan. Al final de esos 7 años viene la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón. Entonces el río Éufrates se secará, dice, permitiendo que los ejércitos del norte marchen sobre Israel y comience la batalla de Armagedón. Un tremendo terremoto arrasará la ciudad del mundo, mientras granizo que pesa alrededor de 135 libras, o sea, un talento, hermano. Esos granizos tan gigantes de 135 libras que le caigan a una persona lo destruyen. Definitivamente van a caer estos granizos que pesan más de 100 libras contra la tierra, pero todo esto hace que los impíos del mundo se arrepientan. Definitivamente la respuesta es no, no se van a arrepentir. En Apocalipsis 16, del 18 al 21 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados. Van a desaparecer las islas, hermano. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Estamos hablando de 135 libras el equivalente. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobre gran manera muy grande. ¿Quiénes pasarán entonces la tribulación, en la gran tribulación? Definitivamente hay muchas personas predicando que en la iglesia pasará la gran tribulación. En la Biblia hay bases donde nos dice que la iglesia del Señor no pasará la gran tribulación. Entonces surge la pregunta, entonces, ¿quiénes pasarían la gran tribulación? Una pregunta que muchos cristianos nos hacemos.
Existen varias posiciones doctrinales y todos defienden la verdad. Dan versículos que sustentan según ellos su postura. Pero la mejor respuesta que tendremos para saber si es correcta esta postura es leyendo sus argumentos y analizando lo que ellos dicen, ¿no? Ver su veracidad, su autenticidad y la confiabilidad comparándola a la luz de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Después de leer el contexto de la palabra de Dios, de estudiar los versículos y las palabras en el original idioma en que fueron escritos para su significado correcto. La clave será la que no presente contradicciones o confusiones o errores. Esa es la más confiable y verídica, porque la palabra de Dios es perfecta, completa y no se presta a confusiones o errores. Las interpretaciones de hombres son las que ocasionan errores o confusiones, porque nos debe quedar muy claro que la palabra de Dios es perfecta. Es claro aquí en el libro de Génesis, donde leemos capítulo 29 del 26 al 30, que habla ese periodo de los 7 años para la equivalencia de una semana. Dice aquí: Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y se le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel y la mano también, y amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Entonces aquí es para estar claro de que 7 años equivalen a una semana, que son las 70, la última semana que está pendiente para el pueblo de Israel en el reloj profético de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y nos narra así el libro de Génesis. El tiempo que a Jacob le tocó trabajar para tener a su esposa amada fue de 2 semanas, donde cada semana cuenta de 7 años. De esta manera, el suegro de Jacob le juega vivo, por decirlo así, en el buen panameño, y este tiene que trabajar el doble. Claro que la Biblia describe entonces que una semana equivalen a 7 años. Así lo enseña la Biblia, donde se declara la profecía de la semana 70 de Daniel, donde dichas profecías se han dado al pie de la letra de la Sagrada Escritura. Tenemos que estar claros en esto, de que ya se han cumplido con exactitud 69 semanas, es decir, 483 años de 490 años que consta la profecía del libro de Daniel capítulo 9, donde es definitivo el papel de Israel como el reloj profético que Dios utiliza para que el hombre lleve el crono o la cronología de los eventos que están por venir en breve. Las semanas 70, que corresponden a la última semana de la profecía de Daniel, es la que la humanidad está a punto de experimentar. Por lo tanto, esa semana 70 consta de 7 años, a la que la Biblia denomina así la tribulación y la gran tribulación. Esos 7 años que constan de 2 periodos de 1260 días que equivalen a 42 meses. Entonces hay que repasar estas posturas que hablan, estas posturas doctrinales respecto al arrebatamiento y la relación con la semana 70 que habla el libro de Daniel capítulo 9. Y estas son las posiciones: la pretribulacionista, la mitribulacionista, la posición preira y la posttribulacionista. ¿Cuál es la correcta? La correcta será aquella que tiene más evidencia, más base bíblica. Definitivamente, la única que cumple con estos requisitos y no tiene contradicciones es la pretribulacionista. Es la que habla que el rapto será antes de la semana 70. O sea, a partir de la semana 70, cuando comienza, una vez se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. La posición pretribulacionista, esta posición doctrinal, considera que la iglesia es arrebatada antes de iniciar la semana 70 y es librada de los 21 juicios de la ira de Dios. Es la postura que va de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios, sin forzar ningún versículo, sin hacer una mala exégesis y sin darle una interpretación privada, como lo dice 2 de Pedro 1:20. La posición mitribulacionista, esta posición doctrinal, considera que la iglesia pasa los primeros 42 meses en la tierra y que en el arrebatamiento es aproximadamente a la mitad de la semana 70. Considera que es antes de la gran tribulación, que dura los últimos 42 meses finales de la semana 70, según Mateo 24, 20, 21 y Apocalipsis 13, 5. Esta posición está diciendo que la iglesia pasa parte de la semana 70 en la tierra, y eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues la iglesia ya está en los cielos y no pasa la tribulación en el momento que se desata el primer sello y viene el jinete, el jinete del caballo blanco, que es el anticristo.
La posición de la preira, esta posición doctrinal considera que el arrebatamiento es hasta después del sexto sello y lo ubican en la segunda mitad de la semana 70, un poco antes de terminarla. Es la nueva doctrina postribulacionista que adelanta el arrebatamiento un poco antes de que finalizaría la divide la semana 70 en periodos, del primer sello al tercer sello, como principio de dolores de parto. El cuarto sello al sexto sello lo llaman la gran tribulación, y el anticristo después del sexto sello considera este último tiempo como la ira de Dios. Bueno, definitivamente esto no tiene base bíblica y no es sustentable bíblicamente. La postribulacionista, esta posición, definitivamente considera que el arrebatamiento se va a dar hasta el final de la semana 70 y la gran tribulación, donde juntamente van a unir entonces el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, y dejan por fuera el cumplimiento profético de toda esa profecía que hablan sobre la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero, la entrega de los galardones de Cristo. Así que se imaginan. Todas estas imágenes que vemos aquí, estos cuadros, explican parte de la postura de la preira, que es el arrebatamiento después del sexto sello, y que lo cual no tiene una base sustentable, bíblicamente no es sustentable, pues se contradice. Ya citándole Apocalipsis 5:9, se sabe que la iglesia no está ni pasará la tribulación. Lo que pasará en la tribulación son aquellos que se queden y no se vayan en el rapto. Eso sí, esta es la postura preira, donde se divide el primer sello al tercer sello del Apocalipsis y lo llaman dolores de parto, y del cuarto al sexto lo llaman la gran tribulación, y del séptimo sello como la ira de Dios. Definitivamente esta posición que vemos aquí en este cuadro de la postribulacionista juntan el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, unen los dos eventos, y esto no se puede porque dejarían por fuera el cumplimiento profético de la profecía que ya mencioné, de la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero y la entrega de los galardones de Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 51 a 52. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya hemos explicado aquí la diferencia en que existe de la final trompeta y las trompetas que toca los ángeles en los juicios, los 7 ángeles, que son 7 ángeles diferentes. Si leemos correctamente encontramos grandes diferencias, pero ¿qué dice la palabra de Dios a la final trompeta? No última trompeta. No es una serie de trompetas, sino de sonidos para que sea el arrebatamiento. Comprobamos la diferencia entre a la final trompeta del arrebatamiento con la última trompeta de los juicios. Importante es diferenciar esto, el término a la final trompeta y la última trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta, dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto es Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: aquí este evento profético, la trompeta la toca un ángel, y es el séptimo, ni siquiera es el mismo durante los 7 juicios de la trompeta. La Biblia establece claramente que no se trata del mismo ángel. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo hemos leído cientos de veces en estos programas. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, extraídos, sacados aquí del periodo de la ira, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Así lo dice claramente 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. El Señor mismo va a tocar esa trompeta, y usando una voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice. Este evento del arrebatamiento es el Señor mismo quien toca la trompeta de Dios, y esto hace diferente este evento con los juicios de las trompetas, donde es un ángel el que la toca. En el evento del arrebatamiento es el Señor mismo quien toca la trompeta de Dios, y esto lo hace la diferencia, este evento con los juicios de la trompeta, donde un ángel la va a tocar. Definitivamente, eventos que dejarían esta doctrina postribulacionista por fuera, el tribunal de Cristo, como lo vemos aquí, la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero. La doctrina postribulacionista junta
Es un solo evento, el arrebatamiento con la segunda venida hasta el final de la semana 70 y la gran tribulación, dejando sin cumplimiento bíblico profético estos grandes eventos: el tribunal de Cristo, para la entrega de la corona a los siervos de Cristo, 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10. No confundir este evento con Apocalipsis de 24, que es solo para jugar a los decapitados. Recuerde, no todos moriremos. En ese tiempo, en el periodo de la tribulación, gran tribulación, habrán salvos muertos, porque tendrán que morir. En el arrebatamiento se dan salvos vivos. Entonces son estos los eventos que dejan por fuera: la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero, que habla Apocalipsis 19:9, la boda del Cordero, Apocalipsis 19:7 y 8. La cena del Cordero, Apocalipsis 19:9. Entonces, si juntan solamente esto en un solo evento, se contradice y no cumple con la palabra, con la profecía, y la palabra de Dios no se contradice definitivamente. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Dónde está la iglesia? En el cielo, no está en la tierra. Dicen que la iglesia va a pasar la tribulación, se equivocan. Aquí también lo dice Apocalipsis 21:9. La desposada está allá arriba. Versículo literal: la esposa, que es la iglesia, ya está en el reino celestial antes que termine la semana 70. Hay que leer con cuidado entonces. Las 7 copas aún están llenas, no han sido derramadas por el ángel. Juan nos lleva a ese pasaje donde ese ángel le dice: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Demasiado claro literalmente. Este versículo rompe con esa teoría postribulacionista. Nos indica este versículo literalmente que la esposa del Cordero, ya estamos en el reino celestial antes que sean derramadas las últimas 7 copas llenas de los juicios de Dios a la tierra. Comprueba este versículo que no se puede juntar el arrebatamiento con la segunda venida en un solo evento. Porque aún falta por cumplirse 7 eventos de la copa de la ira. Entre ellos el Armagedón, la desaparición mundial de las islas, el gran terremoto mundial, cual nunca ha habido, el granizo gigante del peso de un talento. Entonces, no se puede unir el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo en un solo evento. Todos estos eventos, el gran terremoto mundial, todas estas cosas que van a ocurrir, quedarían por fuera. Queda claro que no se puede unir entonces en un solo evento el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20 del 4 al 6: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ese es otro estudio cuando hablamos de las resurrecciones, los diferentes tipos de resurrección. Porque si hay tronos y personajes sentados y después se ven las almas de los decapitados que son de la primera resurrección, aquí es cuando surge esta pregunta: entonces, ¿quiénes se van a sentar en los tronos para juzgar? La respuesta en Mateo 19:28, Jesús le dijo: de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si contesta que son los apóstoles, entonces estamos hablando de los primeros miembros de la iglesia de Cristo. Y la pregunta sigue en pies. Entonces, ¿a qué hora fueron arrebatados para estar sentados en los tronos listos para juzgar? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Es el momento cuando recibiremos cuerpos incorruptibles e inmortales y subiremos ¿a dónde? A las nubes, a encuentro con Cristo. Nos vamos a encontrar con Jesucristo allá. Pero esto es el arrebatamiento. Es imposible ignorar esto que está claro en la Biblia. ¿Fueron acaso abiertos los sellos del Apocalipsis? Este es un programa que lo invito a que lo vean y lo revisen en este mismo canal.
Importante. Los 7 sellos, donde se describen los primeros sellos, los primeros 4 sellos, con los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahí lo vemos. ¿Y quién va a desatar esos sellos? El único que fue encontrado digno, porque se revisó en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y no había nadie. Y hubo una voz que dijo, entonces, no te preocupes. El único, el Cordero inmolado, Jesucristo, el que venció, es el que va a desatar los sellos. Y eso es lo que nosotros vamos a celebrar. Y aquí, entonces, nos habla la palabra de Dios del castigo que van a recibir aquellos que se marquen el sello del anticristo, el sello de la bestia. Dice aquí, el tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Todo esto microchip, todo esto que se marca, todo tiene que ver con esa mentalidad que se le ha lavado el cerebro a la gente. Este microchip que se le va a poner en la mano derecha o en su frente, solamente ha sido un ensayo como para automatizar todas las actividades diarias del ser humano, como comprar, vender, o entrar a su casa, encender su auto, o encender la computadora, pagar sus cuentas. Todo es para una práctica solamente. Y muy pronto se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. Muy pronto. Tenemos que tener en cuenta lo que dice en Apocalipsis 1:1, que a los cristianos de ahora no les gusta leer el libro de Apocalipsis porque dice que le da mucho miedo. Pero este es un libro directamente de Jesucristo. Estas son las palabras de Jesús. Dice así, la revelación de Jesucristo. ¿De quién es este libro entonces? El Apocalipsis es de Jesús. Ese es el libro de Jesús. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Esa palabra que dice pronto y que está subrayada aquí, suceder pronto, si lo buscamos en el diccionario bíblico, nos dice así: tajos, espacio de breve tiempo, pronto, en breve, deprisa. Tajos en espacio breve de tiempo, deprisa, suceder pronto, en breve. Las cosas que deben suceder pronto, dice, lo que sin demora tiene que suceder, lo que ha de suceder en breve, lo que va a suceder enseguida. Para tener un mayor entendimiento, lo ponemos aquí en diferentes traducciones. No se han abierto los sellos todavía, definitivamente. No vamos ni por el segundo ni por el tercer sello. Apocalipsis 6, 3 y 4 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, salió otro caballo bermejo. A quien lo montaba se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Aquí es importante la palabra G, la palabra primaria por extensión, región. Esto quiere decir tierra o todo el mundo terráqueo. Esto incluye a todos los ocupantes de la tierra. O sea, cuando se va a quitar la paz, va a ser de todo el globo terráqueo, de toda la tierra, de todo el mundo. Es cuando se desata ese segundo sello. El segundo sello que tiene que ver con el caballo bermejo. El primer caballo, el primer jinete es el caballo blanco y es el que trae la falsa paz. Esa paz va a ser quitada en breve tiempo. Será una paz momentánea. Y cuando digan paz y seguridad, que habla la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:3, es en ese momento cuando se abre el segundo sello. O sea, el jinete del caballo bermejo. Así que, así lo dice en Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Salió otro caballo bermejo, el que la montaba fue dado poder de quitar de la tierra la paz. O sea, de toda la tierra, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Muchos están predicando otras cosas, que ya se abrieron los sellos. No se han abierto los sellos. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en un mundo de apostasía, donde los que conocieron la verdad, el fundamento, se han caído del fundamento y se han ido
tras sus propios intereses, tras la prosperidad, de hablar cosas bonitas, entretener, de hacer mercadería de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4:4 dice, en la Biblia para todos, la gente dejará de escuchar la verdad y van a comenzar a dejarse guiar por historias falsas. En la versión del lenguaje sencillo dice en 2 Timoteo 4:4, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia para toda la gente deberá de escuchar entonces la verdad. Van a comenzar a dejarse de guiar por esa historia falsa que no tienen fundamento en la palabra de Dios, que no tienen base bíblica. ¿Y por qué son engañados? Porque no escudriñan la Sagrada Escritura, porque no leen la Biblia. Eso es lo que pasa. 2 Timoteo 4:4 lo dice claramente en la versión del lenguaje sencillo. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que se prestarán atención ¿a qué? A toda clase de cuentos. Toda clase de cuentos van a prestar atención y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. En Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 2 Timoteo 2:16 dice en la versión Castilla, apártate de toda charlatanería, los charlatanes, apártate de los charlatanes, charlatanería profana y vacía que solo conduce a que la gente caiga en la impiedad. 2 Timoteo 2:16 dice, evita los discursos huecos y profanos, que no hacen más que acrecentar la impiedad. 2 Timoteo 2:16 en la otra versión nos dice así, no participes en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que solamente hacen progresar en la ignorancia de Dios. La Sagrada Escritura, allí está la respuesta, allí está la base bíblica, allí está. Como lo dice 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. La palabra de Dios lo dice claramente. ¿Cómo debe ser un cristiano? Hay muchos cristianos que por ahí que no saben ni siquiera que son cristianos la gente. ¿Por qué? Porque son peleones, andan peleando y andan vociferando y no se comportan como debería comportarse un buen cristiano, que debe ser humilde, tranquilo, apacible, transmitir paz, tranquilidad, apto para enseñar. Así lo dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Claramente lo dice la Biblia, ¿no? Cada día somos menos y menos y menos lo que creemos en el rapto, en el arrebatamiento. Y el Señor nos dice así en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 2 Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y lo dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien va a devorar. Eso lo dice 1 Pedro 5:8. Y en 2 Pedro 1:21 nos dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y muchos por ahí andan, no, que la Biblia fue escrita por manos humanas, hombres. Tal vez usaron la mano del hombre, sí, pero fueron inspiradas en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Entonces se cree por fe. En Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tenemos que comunicar y llevar el mensaje de Dios a todos los lugares donde se pueda, a tiempo y afuera de tiempo, usando las redes sociales como el Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc. WhatsApp, todo hay que usar los medios, toda esa herramienta a favor del Evangelio, hay que usarlo mientras que se pueda. 2 Timoteo 4:1 al 2 nos dice que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es importante llevar el mensaje de Dios, es importante.
a tiempo y fuera de tiempo, y estar velando, como dice Lucas 21:36, velando en todo tiempo para ser tomado por digno de escapar, ser extraído, raptado, sacado de la ira, el periodo de la ira que se vendrá en la semana 70. Oremos siempre por Israel. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados todos los que te aman, como dice Salmo 122:6, y como lo dice también Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, maldeciré. Mateo 24:44 nos habla de que nadie sabe el día ni la hora. Tenemos que estar preparados. Así vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Así debemos estar todos, hermanos, esperando. Y el Señor es bueno, porque Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos se arrepientan, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Arrepiéntete de los pecados siempre, todos los días, para que no pierdas esa corona que nos habla Apocalipsis 3, 10 y 11, que nos habla de el que se duerme, hermano, le van a quitar esa corona. No hay que rendirse, hay que perseverar en la fe. En Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16, que sin santidad nadie verá al Señor. Sé santo porque yo soy santo. Santo es vivir consagrado, apartado para Dios. No hay pecado que el Señor no te pueda perdonar. Dios perdona todos los pecados. Él nos limpia de todo pecado. Solamente si lo confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos que confesarlo, como dice Romanos 10, del 9 al 10. Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y nos ha dado ese don inmerecido de la salvación, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Nosotros estamos de paso. Filipenses 3:20. Está en los cielos nuestra ciudadanía. La prosperidad nuestra está allá arriba. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, Dios lo anota allá arriba. Nuestra prosperidad no es en esta tierra, no es aquí, es celestial. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermanos. Espero que sea de gran aprovechamiento para tu crecimiento espiritual y que quede claro en estas cosas de la cronología, de las profecías que están por cumplirse en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. ¿Pasaría entonces usted la gran tribulación, hermano? Le recomiendo que no. Lo mejor es que nos preparemos y nos vayamos en el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Pues la iglesia que vive consagrada y apartada para Dios se aparta de todas estas cosas malas y está preparándose ya, porque ya es el momento. Puede ocurrir en cualquier instante el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Es importante que nos preparemos, velando, orando, ayunando en todo momento. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana y si Cristo no ha venido.